Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Saludos amigos, hermanos de la Iglesia 5 de noviembre. Les agradezco por acompañar en esta transmisión, este mensaje de evangelismo que el día de hoy vamos a poder presentar por la gracia del Señor. Espero que ustedes ahí puedan prestar mucha atención acerca de la palabra de Dios, qué es el mensaje de la cruz, cuál fue el sacrificio en la cruz, quién fue quien murió en la cruz y el por qué murió y qué beneficios trajo para la humanidad. Antes de empezar, vamos a orar en un momento para darle las gracias a Dios y para que Él nos enseñe mediante su palabra cuál es el camino que nosotros debemos caminar en esta vida. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, en este tiempo por permitirnos hablar de tu palabra, Señor, poder compartir tu palabra y que esta tu palabra nos sirva, Señor, para que nosotros podamos conocerte, podamos amarte, podamos seguirte todos los días de nuestra vida
en esta tierra, Padre, y así gozarnos y deleitarnos en ti. Saber de tu Hijo Jesucristo todos los días, Señor. Conocerlo y amarlo, Señor, por el sacrificio único y suficiente en la cruz. Padre, yo te pido que los amigos que estén escuchando este mensaje, Señor, tú puedas bendecir sus vidas, les puedas hablar mediante la palabra y tú obres en su vida, Señor, conforme a tu voluntad. Enséñanos, bendito Dios, tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén. Bueno, amigos, hoy día el tema del mensaje de la palabra va a ser la razón de la cruz. Y vamos a poder ver este mensaje a la luz de la palabra, un mensaje directo, el cual ha cambiado el rumbo de la historia de la humanidad, ¿no? Tenemos por tradición en gran parte del mundo en estos tiempos que se celebra una Semana Santa, le dicen, ¿no? Muchos separan viajes en esta semana que no es laborable en nuestro país. Muchos se paran para poder hacer actividades en familiar, pero no se han detenido a ver lo que pasó en este hecho tan trascendental que fue la cruz de Cristo. Lo sabemos por tradición, porque nos contaron, porque quizás lo vimos en películas o en series pasadas en la TV, pero no hemos visto la magnitud que ha traído este gran hecho y trascendental para nuestras vidas. Es necesario que nosotros miremos con atención el mensaje que Dios nos da a través de la cruz de su Hijo Jesucristo, y en este sufrimiento, en este sacrificio, qué beneficios trajo a nuestra humanidad. Yo les voy a invitar a que ustedes ahí en casa o en donde estén escuchando, mirando este video, por favor, abran sus Biblias en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 3 hasta el verso 6. Vamos a compartir esta parte, esta porción de la palabra para poder empezar con el mensaje. La palabra de Dios, sí, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Desde el principio, la voluntad de Dios, desde el principio, desde el Génesis, si usted conoce esa historia de Adán y Eva en el principio, cuando ellos por voluntad propia decidieron desobedecer a Dios, y esto tuvo consecuencias porque al desobedecer a Dios, las normas, el mandamiento que Dios le había dado a esta pareja, a esta primera pareja en el mundo, ellos desobedecieron. Las consecuencias fueron que ellos fueron expulsados de la comunión con Dios, expulsados del trato directo con Dios y expulsados también del huerto. Pero esto no se quedó ahí. El deseo de Dios para con la humanidad, como para estos dos seres al principio, Dios le proveyó de pieles y los cubrió. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ellos se vieron desnudos y tuvieron miedo, que es lo que causa el pecado hasta nuestros días, y no solamente miedo, vergüenza, deshonra, y la lista es interminable. Podemos añadir muchas cosas, pero en la maldad no hay virtud. Y vamos a ver claramente cuál fue el deseo y la virtud de Dios manifestada para los hombres. Justamente en el capítulo 2, versículo 11 del libro de Tito, vamos a ir ahí. Dice así: porque la gracia de Dios
se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es así, esa gracia personificada y que tiene nombre en nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia, como dice su palabra en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Prestemos atención en esta palabra donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Esta gracia, este regalo, este favor inmerecido en el cual Dios proveyó para la humanidad por el sacrificio único de Jesucristo allá en la cruz. Es el deseo de Dios para con nosotros. Es el deseo de Dios que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Este fue el deseo de Dios. ¿Y por qué? ¿Acaso el hombre no podía hacer algo para poder agradar a Dios sin que recibiéramos este favor inmerecido? Pues la Biblia es clara. El hombre estaba imposibilitado de poder agradar a Dios en sí mismo por la tendencia que tenemos a lo malo. Y lo vamos a poder ver en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 6. Dice así, Romanos capítulo 5, verso 6. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quién murió? Jesucristo, como lo decíamos hace un momento. Estábamos imposibilitados nosotros de presentar una ofrenda agradable delante de Dios. Esa ofrenda fue Jesucristo. ¿Por qué? Por esa tendencia que tenemos a lo malo. Porque lo que hacíamos no agrada a Dios. Y por lo que hacemos no agrada a Dios porque no son bajo los términos del Señor. Lo hacemos porque nos parece bien. Lo hacemos porque queremos recibir gratitud de los demás y para que seamos vistos. Y lamentablemente esa es la intención en el corazón del hombre hasta estos días. Es por eso que Dios, mediante este regalo que hemos recibido de Cristo, por su amor que nos tuvo allá en la cruz, se dio este sacrificio para que nosotros, imposibilitados como estábamos, impedidos de hacer una obra buena para Dios, ahora Cristo lo hizo, ahí mediante su muerte. El deseo justamente de Dios es que nosotros seamos salvos. Ahora que ya hemos visto el sacrificio, era con el propósito de que nosotros podamos ser salvos. San Juan capítulo 3, 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es el deseo de Dios, no enviar a Jesucristo para condenarnos de ninguna manera, sino para que el mundo sea salvo por medio de este sacrificio, por medio de lo que pasó en la obra de la cruz. Y no solamente eso, en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, vamos a poder ver Ezequiel capítulo 18, verso 23, dice así, y el Señor pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío, del malo? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Está preguntando, no vivirá si se apartare de sus malos caminos. Y muchas veces pasa que el hombre rechaza la verdad. ¿Y qué verdad? La verdad de nuestro Señor. Haciendo un poco alusión acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que Él es la luz, y la luz vino al mundo para alumbrar a todo hombre, para que les conozcamos a Él. ¿Y qué efecto? Nosotros nos podemos dar cuenta claramente qué efecto tiene la luz en nuestro dormitorio, todo oscuro, apagado de noche. ¿Qué efecto tiene la luz?
el poder darnos cuenta de dónde están las cosas, dónde está el camino, dónde está la puerta de salida. Pero el hombre ha rechazado la verdad en todos los contextos. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parece derecho y el hombre ha considerado en sí sus propios pensamientos, ha considerado en sí sus propias voluntades para poder agradar a Dios. Y la Biblia dice que el camino que el hombre piensa que es correcto es final de muerte, porque no agrada a Dios, porque hay un sacrificio, porque hay un Salvador, porque hay un mediador. Ahí está Jesucristo como esa luz que alumbra nuestras vidas para ver nuestra condición. Y la condición de nosotros, como lo habíamos leído hace un momento, es que estábamos impedidos de presentar ofrenda en agrado a Dios por nuestros pecados y por nuestras vidas. Estábamos impedidos totalmente. Por eso es que se presentó Cristo en la obra de la cruz. San Juan 14:6, Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es por ese camino en el cual nosotros debemos andar. Él es la vida eterna para todo hombre que viene a Él. Recuerde, amigo, amiga, el deseo de Dios no es que el impío perezca, sino que aquel se aparte de sus malos caminos y venga a Dios. Y debemos tomar en cuenta esto y no seguir con nuestra necedad de rechazar esta luz maravillosa que refleja nuestras imperfecciones y nos lleva a caminar en ese camino de verdad que mostró nuestro Señor Jesucristo. San Juan 17:3 también nos va a decir que la vida eterna es que le conozcamos al Dios verdadero y al que Él envió, a Jesucristo. Esa es la vida eterna, aquel camino por el cual Cristo nos va iluminando, es que nosotros llegamos a la vida eterna por medio de su sacrificio. Uno de los tantos beneficios en la cruz es la vida eterna para el hombre, el perdón de sus pecados y la vida eterna para los hombres, para los que se arrepienten. Vamos a seguir ahí con la lectura y también dice que Jesucristo es el mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En esta parte que dice que hay un solo Dios, no hay diferentes dioses que nos puedan llevar a la comunión con el verdadero Dios. Hay muchos ídolos en el mundo. Los hombres nos hemos hecho imágenes de todo absolutamente y muchas religiones. Pero la Biblia menciona que hay un solo Dios y mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el hombre. El hombre, porque dice San Juan 1:1, en el principio Él era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo se encarnó como un ser humano, padeció y sufrió. Fue tentado en todo como nosotros, pero no se halló pecado en Él. Él no tuvo pecado, pero padeció al igual que nosotros como hombre. Y entonces podemos ver que ese único Dios, el cual la Biblia menciona, y es claro el mensaje que nos lleva a la reconciliación con el Padre, o como mediador a Jesucristo. Y esta obra justamente de mediador que menciona en Colosenses capítulo 1, verso 20, dice así: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos,
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y nos hemos preguntado muchas veces acerca de este mensaje, de esta porción de la palabra que dice que Cristo ha reconciliado. Y para que haya, usted sabe muy bien, para que haya una reconciliación, ha tenido que haber un conflicto, ha tenido que haber una enemistad. Y es cierto, porque la Biblia en Romanos capítulo 5, verso 10 va a decir así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto detalla la obra magnífica que Cristo hizo en la cruz, reconciliando. ¿Por qué? Porque había enemistades, porque lo que nosotros hacíamos no agrada a Dios y lo que nosotros hacemos no agrada a Dios. Y la ira de Dios, como dice Romanos, está sobre los hombres que hacen injusticia. Pero muchas veces así no lo entendemos. No podemos hacer con una mano y con la otra mano deshacer. Como dice un dicho, no puede ser unas de cal y otras de arena. No podamos nosotros o no podemos nosotros pensar que por nuestras buenas obras vamos a ser aceptados solamente por eso a Dios. Yo he escuchado muchas veces en nuestra sociedad personas que se dedican al hurto agravado y que llega el fin de año y hacen actividades para los niños como las chocolatadas o regalan juguetes y piensan que por eso se han ganado ya el favor de Dios o que han borrado lo malo que han hecho todo el año con una acción de caridad que han tenido para con los niños de la sociedad. Pero habiendo robado todo el año, ahora por el cargo de conciencia, ahora hacen esto pensando que aplacan la ira, el enojo de Dios sobre su vida. Y es cierto, pues no están conscientes de su falta delante de Dios. No estamos conscientes de la falta, de la transgresión que hemos hecho hacia los mandamientos de nuestro Señor, rechazando así el sacrificio único, vivo y eficaz de Cristo en la cruz. La razón por la cual Cristo murió en la cruz es que estos actos propios de nosotros, por nuestra voluntad o nuestros deseos, no se alinean y no satisfacen para poder agradar a Dios. Hay un sacrificio que totalmente colmó la ira de Dios para con nosotros y fue hecho en la cruz. Fue hecho para todos, pero para los que creen en el Señor, en su sacrificio, para los que confiesan y vienen en arrepentimiento hacia Él con un corazón sincero. No, amigo, no espere usted limpiarse. Usted tiene que venir a Dios. Usted tiene que venir a la cruz de Cristo pidiendo perdón en arrepentimiento para que nosotros ahí podamos alcanzar el perdón verdadero. Porque el sacrificio se hizo, la ofrenda está. Cristo pagó por nuestros pecados. Podríamos hablar mucho del sufrimiento de Cristo y nos quedamos cortos, pero el deleite del sufrimiento de Cristo no está en los padecimientos, sino el sufrimiento de Cristo está en lo que este acto logró para la humanidad. ¿Y qué ha logrado para nuestra humanidad, para nosotros? Es que sin impedimentos nosotros nos podamos acercar ahora a Dios y tener comunión con Él, y que Dios el Padre nos pueda escuchar por la obra única de Cristo
en la cruz. Podemos hablar del sufrimiento y usted se puede compadecer con Cristo, pero no va a cambiar su vida si usted no se arrepiente. Podemos hablar de lo que padeció, de lo cruel que los romanos eran para castigar a los que iban a morir en la cruz, a los que eran castigados. Se puede hablar de eso, pero el punto es que eso no va a cambiar su vida, por más que lo entienda. Usted debe saber que hay un arrepentimiento, hay un sacrificio, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que fue nuestro Señor Jesucristo. En el verso 6 del capítulo que estamos dando de Primera de Timoteo, capítulo 2, del 3 al 6, también nos va a relatar la misma vida que fue el pago en rescate. Y justamente está en San Juan, capítulo 10, verso 18. Dice así: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Está hablando Cristo acerca de su vida, que Él mismo puso su vida en rescate por nosotros. Él mismo puso su vida por su propio amor y voluntad hacia el Padre, y por amor a los suyos puso Él su vida, por amor a usted, por amor a mí. Pero para que usted no siga viviendo de esa manera tan ligera, tan desordenada, sino para que usted lo pueda conocer a través de la cruz. Él tuvo este deseo, al igual que el Padre, que no quiere la muerte del impío, sino que vengamos en arrepentimiento a Él, que nos apartemos de nuestros malos caminos. Así también Cristo puso su vida en voluntad propia, y Él tiene el poder, porque después de la muerte en la cruz, Él resucitó con poder por su Padre, mediante el poder de su Santo Espíritu. Él resucitó, y así también nosotros, cuando llegamos a la cruz, a sus pies, morimos a nuestros malos deseos, a nuestras malas intenciones, crucificados ahí con Él en la cruz, muertos al pecado. Resucitamos también con Él para gloria de Cristo, en esta vida, en el presente y en la que nos espera en el porvenir. Mateo capítulo 20, 18 también nos habla justamente. 20, 28 dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quiénes son esos muchos? ¿Quiénes son los que han creído? ¿Quiénes son los que han respondido al mensaje de Jesucristo allá en la cruz? ¿Se dice llamar usted hijo de Dios, amigo, amiga, pero ignora su palabra, la palabra de Dios? Nos podemos jactar que somos hijos e hijas de Dios y no obedecerle. Le podemos decir Señor e ignorar sus mandamientos e ignorar sus ordenanzas. No se engañen, amigos, no se engañen. No somos hijos de Dios porque llevamos un crucifijo o nos hacemos alguna señal para decir que no nos va a pasar nada. Somos hijos de Dios por el sacrificio único en la cruz de Cristo, por ese favor inmerecido del Padre, porque de tal manera nos amó el Padre que dio a Jesucristo, a su único Hijo, para que todo aquel, sí, esos muchos eran para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna.
pero quizás muchos seguirán rechazando la palabra de Dios. Yo espero y mi deseo es que no, porque la ira de Dios está sobre todo aquel que comete injusticia. Y es la voluntad de Dios que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el sacrificio de Cristo es ilimitado. Es ilimitado. Pero es necesario que usted venga y se arrepienta y se aparte de sus malos caminos y empiece a caminar en este camino nuevo de nuestro Señor Jesucristo, que es verdad, que es justicia y que nos lleva a la vida eterna. Y es la promesa justamente de nuestro Redentor, el que está en Gálatas capítulo 4:4. Gálatas capítulo 4:4 va a decir así. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que pueda redimir a los hombres. Esa fue la promesa. Y esto ya estaba mucho más antes de lo que todo lo que ahora vemos, todo lo que ahora está creado. Antes de esto ya había un sacrificio. Y esta era la promesa, que justo a tiempo Cristo murió por los suyos. Y esta es la promesa que hemos recibido de la redención de nuestras vidas y del pago que nuestro Redentor Jesucristo hizo allá en la cruz. Ahora que hemos podido ver la razón de la cruz, ¿qué va a hacer usted, amigo? ¿Qué hará ahora? ¿Qué hará ahora que sabe que ese sacrificio fue más allá que una tradición que hoy los hombres viven? Fue algo vivo, fue algo real, fue algo que trascendió los hechos en la historia. Marcó un antes y un después. Y ahora nosotros, usted lo sabe. El sacrificio está, el perdón está. Acérquese usted en arrepentimiento a la cruz de Cristo y hallará perdón de sus pecados, porque la Biblia dice: todo aquel que viene a mí no le echo fuera, sino que Él nos resucita, porque estando muertos ahora mismo en nuestros delitos y pecados, Él, Cristo, nos da vida mediante ese sacrificio. Qué grande hecho de nuestro Señor Jesucristo, ya que nosotros no podíamos hacer nada. La Biblia dice que no hay un justo, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay nadie que haga lo bueno que pueda agradar a Dios. Porque lo bueno que nosotros hacemos en todos los casos es para nuestra alabanza y no para la gloria de Dios. Y vivimos engañados pensando que sí. Y debes saber que Cristo resucitó al tercer día después de dar su vida ya en la cruz. Y juntamente con eso también nos dio vida a nosotros. Ama a Dios, amigo, amiga que me escuchan, que me ven. ¿Amas a Dios? Pues hay un ejemplo claro y real que los evangelios relatan. Cristo no hizo acepción de personas y Cristo no discriminó ni siquiera a sus enemigos. Y un ejemplo que les comparto fue cuando Cristo lavó los pies a sus discípulos. Ahí también estaba Judas. Cristo sabía quién lo iba a traicionar porque lo menciona en la Biblia. Pero con todo y eso, Él no discriminó a Judas. Él amó a sus enemigos. ¿Amas a Dios? Amigo, ¿amas a tu prójimo? Cristo lavó los pies y se humilló. Y nos demostró ese verdadero amor que tiene por nosotros, que tiene por la humanidad y que ha provisto este Redentor
entonces yo me doy cuenta que la razón de la cruz va más allá que una simple tradición que los hombres hoy en día celebran. Fue un hecho que marcó el rumbo de la historia de nuestra humanidad. Y debemos prestar atención, porque Cristo allí en la cruz nos dio el perdón de nuestros pecados. Que Dios le bendiga, amigo, amiga, hermanos de la iglesia que se han podido sumar a la transmisión. Que Dios le bendiga. Antes de terminar con este breve mensaje, vamos a dar una oración. Te doy gracias, bendito Dios, por este tiempo de compartir tu palabra. Te doy gracias por aquellos, Señor, que escucharán tu palabra, que meditarán en ella, Señor, y podrán ver su incapacidad de poder agradarte, y puedan venir a la cruz de Cristo, y puedan venir al conocimiento de la verdad de tu Hijo Jesucristo, que nos ha dado vida, que es el camino, que es la verdad, que es justo, y que nos da la vida eterna. Padre, te doy gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos, amigos, que Dios les bendiga y espero que sean prosperados en todo. Saludos, nos vemos.